le decía a Dios, de verdad, Señor, ¿qué tú quieres que yo pueda traer para edificar a tu casa, a tus hijos, a los hijos de promesa de Dios? Y el pastor me dijo, mi amor, ya tú sabes lo que vas a predicar. Yo soy muy sincera a todo como lo vivo. Usted por eso va a ver quizá a alguien como muy transparente, no sé cómo decirlo, pero Dios me creó así, I'm sorry con excuse me, pero así fue que vino esta palabra. Esta palabra, yo le decía a Dios, Señor, es verdad, no podemos entrar al 2026 haciendo nuestra propia voluntad y no la tuya. Porque muchos de los que estamos aquí hemos pensado y nos hemos preocupado más de lo que a nosotros nos conviene. No me ayudan allá, como dice el pastor. Vamos a ver si acá me ayudan. Muchos están haciendo lo que te conviene, no, pero no lo que Dios tiene para ti a través de su voluntad. Ay, me gusta acá. Ya me casé acá. Y Dios me decía, tienes que hablarle a los hijos de promesa de Dios para que empiecen a caminar bajo la voluntad de Dios y no la de ellos. Porque caminar bajo lo que a uno le gusta es fácil. Y aunque tú veas todo que es color de rosa, como decimos nosotros, no todo es bajo la voluntad de Dios. Y lo vamos a aprender a través de la palabra. Porque cuántos hombres de Dios con unción, escogidos, apartados, no hicieron la voluntad de Dios en el caminar. ¿Y qué pasó? Todas las promesas que Dios tenía para ellos se estancaron. Murieron sin ver las promesas que Dios ya había determinado para ellos. ¿Por qué? Por hacer su voluntad y no la que el Padre les dijo. Y ahí usted puede ver a muchos. David, siempre todos recordamos al rey David. ¿Cuántos saben la historia del rey David? Quiso hacer muchas cosas bajo su voluntad. Vio a lo que no debió ver. Y así vemos mucho que vemos lo que no nos conviene. Y cuando tú ves lo que no te conviene, aun cuando el Espíritu Santo nos renarguye y tú sigues mirando, se apartó esa voluntad que Dios tenía con David por dejarse llevar de lo que es más tu enemigo en este tiempo, y eso es la carne. Yo le digo a mis hijos, hijos, tu mayor lucha no es contra el hombre, es contra ti mismo. Porque si tú dominas tu cuerpo, tus emociones, mira, ya está calificado. Ya está calificado. Así que vamos a la palabra, y a mí me gusta. Y el tema, ¿no lo han puesto? Ok. El tema que Dios trajo para todos ustedes, familia, promesa de Dios, y para todos los que nos están viendo, porque hay muchos que nos están viendo. Denle un aplauso para todos aquellos que nos están viendo a través de las redes. Para ustedes también es ese aplauso, y para usted también esta palabra. Así que no me ponga off ese televisor. Vamos rápidamente al tema de hoy. Es hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Todas las cosas que te acontezcan, todas las cosas que sucedan. Aunque en el momento te venga una... Como a la pastora y al pastor, me han venido buenos contratos, pero no bajo la voluntad de Dios, sino la de un hombre. Entonces no he tenido que firmar. Porque a veces te va a tocar, el diablo te va a susurrar, te va a tentar con lo que a todos nos gusta. A muchos les gusta el money, el billos. Y ahí es donde Dios va a probar tu fidelidad y si estás caminando bajo la voluntad de Él. Y a mí me gustó mucho este versículo, rápidamente para los que toman apunte. Y yo cogí mi apunte aparte, porque mire, el Espíritu Santo de camino me dio esto. Y dije, wow, y ya tenía lo de acá, pero no, vamos a hacerlo conforme el Espíritu Santo me está revelando. Y esto está en Salmos 48, anótelo, apúntelo en su mente, en el teléfono, donde sea. Vamos a marcar este versículo que para mí
es muy importante en estos tiempos. Salmo 48, ¿qué dice? Yo lo puedo leer y después usted lo va a repetir. Dice, el hacer la voluntad de Dios me ha agradado. Eso es lo que dijo el salmista, mire. Me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Vamos todos a repetir este versículo, si por favor me complace. Vamos a repetirlo todo. ¿Qué dice? Salmo 48. Hoy quiero hablar del gozo y la perfección que produce el hacer la voluntad de Dios. Y los riesgos también que corremos muchos de nosotros cuando no hacemos las cosas de la manera que dice Dios. Antes de terminar este año, como les dije, el 2025, el Espíritu Santo me inquietó mucho y que me renargulló primero a mí, porque lo hermoso de la palabra es cuando te trata a ti primero y ahí tú puedes ser testigo de ella. Así que yo le digo a usted, asegúrese que antes de terminar, ya no falta que días, un mes aproximadamente, asegúrese de que usted camine bajo la voluntad de Dios y no la suya. Vamos, dígale al que esté al lado, vamos. Quiero que usted le diga al que está a su lado, el hacer la voluntad de Dios es agradable, será la perfección, pero demandará sacrificio de nuestra parte. ¿Está escuchando, no? Eso fue lo que el Espíritu Santo de camino sentí escribirlo y lo plasmé. Dije, Señor, no, ahora entiendo cuando el pastor dice hay que escuchar tus pensamientos, porque hay pensamientos de bien y de mal, ¿sí o no? Escuche bien, una decisión respaldada por acción nos ayudará a abrazar lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Vuelvo a repetir lo que siento para usted. Una decisión, cualquier decisión que tú tomes en estos tiempos, el Señor me dice que te diga que va a ser respaldada por una acción, nos ayudará, y esa acción nos ayudará, la acción nos ayudará a abrazar lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Por eso es muy importante qué es lo que tú decidas en estos tiempos. Porque el enemigo está buscando la mínima distracción o tentación para sacarte de la voluntad de Dios. Y no podemos entrar a este nuevo año creyendo, porque sabe que hay muchos que les va súper bien. Dicen, no, pero si yo fuera de la iglesia, mira, me han salido buenos negocios, la economía mía, más bien ahora que estoy fuera de la iglesia me va mejor. Mira, me está aumentando mi diezmo y todo lo que ya dejé de dar en la iglesia. Mira, no siempre cuando te va bien en la vida, bajo tu voluntad, permanece para siempre. ¿Sabes por qué? Porque yo he visto muchos, pero muchos, haciendo su voluntad. No se distraiga, que no han visto una niña correr. Yo he visto muchos que han crecido bajo la voluntad de ellos, creyendo que están bien las cosas. Y ahí está un famoso que puede testificar de eso y que me critiquen, pero Daddy Yankee para mí un testimonio de lo que estoy hablando. Él caminó bajo la voluntad de él por muchos años, haciendo una fortuna, pero ¿qué sucedió en el camino? Estaba perdido, en ansiedad y depresión. Estaba, mire, que todo lo oculto se reveló, la mujer lo dejó. Hermoso
Eso es cuando tú testificas de quién es Cristo en nuestra vida. Y Él es un testimonio de lo que le estoy yo predicando en esta tarde y mañana que ya pasó. De que no todo lo que tú hagas creyendo que está todo bien es lo que Dios va a determinar para ti y va a entregar todas esas promesas que Dios tiene para ti. Mentira. Hay muchos de ellos que deben de arrepentirse. Porque he visto muchos con enfermedades terminales que llegan, sus hijos perdidos. Pero lo que a mí me garantiza caminar, y tiene que ser para todos los hijos de Dios, caminar bajo la voluntad de Dios, es que lo eterno se hace parte de uno. Es que la vida al lado de mi maestro, yo iré a cenar con él. Yo no sé usted, pero yo voy a ir al banquete allá en los cielos. Porque mira, tentaciones ha habido. Tentaciones hemos tenido como pareja, como matrimonio, como familia. ¿Acaso usted cree que los pastores no somos perseguidos? Quiero decirte que mayor persecución, mayor será tu bendición. Ay. Y mire rápidamente, de este versículo vamos a ir tratándolo, que muchos conocen ya. Si no lo sabe, hay un problema. Hay que ir a leer la Biblia, porque esto es en el Antiguo Testamento, que es Números 21:13, que vamos a irlo desarrollando al paso, porque también tengo, ya sé el tiempo que tengo, entonces usted tiene que ayudarme. ¿Me pueden ayudar con esta prédica? En que usted este versículo, el Números 20, del 1 al 13, usted lo va a volver a leer en casa. ¿Cuántos me dicen amén? Aquí lo vamos a leer, pero a mí me gusta que usted vuelva a leerla. Porque quizá usted, Dios y el Espíritu Santo te revele de otra manera que a la pastora. Porque así es la palabra. ¿Sí? Cuando yo ya había leído, pero dije, bueno, Señor, vamos de nuevo a leerla. ¿Cuántos de ustedes saben que el pueblo de Israel se rebeló contra Moisés y Aarón? ¿Por qué se rebeló? Sabiendo y mirando todas las maravillas que el maná caía, podían comer, la vestidura no envejecía, el calzado tampoco, y todo lo que ellos podían ver en el desierto. Y aún así, mire, se quejaron y fueron contra su líder, el gran hombre Moisés, apartado, tartamudo, pero Dios lo escogió. Porque así el tartamudo, como fue Moisés, porque de lo vil y menospreciado, ay, mi Dios nos escoge. Y ese líder, hubo un pueblo que empezó a traer contienda. Pero mira, es mejor y nos hubiésemos quedado allá, ¿sí o no, rey? Tú que eres de teólogo, mira, mejor nos hubieses quedado allá. Hubiéramos muerto quizá con nuestros hermanos y todo aquello. ¿Por qué venir a sufrir, no? Yo estoy como, no me vaya a criticar que está inventando la pastora. Por eso le dije, me ayuda porque el tiempo es corto hoy y tengo que fluir. Por eso usted me va a ir a leer Números 20 del 1 al 13. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron unos cuantos, no el remanente, sino aquellos que murmuran, critican y no se sienten satisfechos. ¿Por qué? Porque ellos se olvidaron. Así habemos muchos de nosotros que no hemos olvidado de donde Dios te sacó, de donde Dios te levantó y por quién tú eres lo que eres. Hay personas, no aquí, gracias a Dios, pero hay hijos en otras iglesias de los pastores que se olvidan de donde Dios los sacó y quién eran antes de conocer de Cristo. Y en la mínima situación como ellos, el pueblo empezó a quejarse, empezó a murmurar. ¿Por qué? Porque no tenían esa firmeza y convicción de quién era su Dios. Y muchas veces estamos así, dudando del Dios que me liberó. Imagínense yo
Que ponga a dudar del Dios que me liberó de la ansiedad, de la depresión y de la esquizofrenia. ¿Cómo yo voy a dudar del Dios que liberó al pastor de la muerte en el COVID? ¿Cómo yo voy a dudar del Dios que liberó a Daniel de la muerte hace un año, de Last Generation, que nació, que se quedó sin aire? ¿Cómo voy a dudar de un Dios que me dijo venirnos de una iglesia de 70 sillas a venir a una iglesia de 600, 500 bancas? ¿Cómo voy a dudar del Dios que ha sido mi proveedor, mi sustentador, el que me ha dado la vida? Por eso nadie puede venir a negociar con nosotros si no es la voluntad de mi Padre. Nadie. Y aquí vemos que hubieron un grupo que empezó a reclamar a Moisés y Aarón. ¿Y qué sucedió? En vista que Moisés se sintió abatido por todo, porque a veces así sucede, que usted no sabe qué hacer, pero qué hermoso ir. Él fue al tabernáculo, dice, con Aarón, a buscar de Dios la dirección, que es lo que Dios quería. Y dice que una gloria descendió en ese lugar. ¿Y qué sucedió? Dios le dio la instrucción a Moisés de lo que él tenía que hacer. Ustedes muchos lo saben, que él le dijo: coge la vara. No tengo una vara. Coge la vara y extiéndela. ¿Y qué más le dijo? Golpéala. ¿Cuántas veces? 3 o 2. 2. Vamos a leerlo. En el 8. El pastor dice: vamos a leer. Voy a leer todo rápidamente, pero de ahí vamos a desglosar, ¿ok? Lo que dije, Números 21 al 13, dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo de Cades, y allí murió, ¿quién? María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés. Ahí está lo que yo le dije. Porque no había ¿qué? Agua. Contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y si fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo, que ahí era donde yo le estaba hablando, de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y le sacará agua de la peña, y darás de beber a la congregación, a sus bestias. Y entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces con su vara 2 veces. ¿Cuántas veces, rey? 2. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y ahora dijo a Moisés y Aarón, mire lo que le dijo Dios a Moisés y Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que le he dado. Estas son las aguas de la rencilla,
por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Ahí está la vara. Ay, ay, ay. Entonces, cuando le dijo la instrucción a Jehová nuestro Dios a Moisés que cogiera la vara. ¿Y qué más la instrucción que le dio? ¿Cuántas veces? Pero que le hablara. Y que después que le hablara, ¿qué le dijo? ¿Cuántas veces? 2 veces. Esa fue la instrucción de Dios para Moisés y Aarón. Pero, diga, pero Moisés y Aarón no obedecieron. Y así hay muchos de nosotros que desobedecemos a Dios. Porque mire, Dios te dice: el que escucha consejo de sabios es sabio. Pero ¿por qué usted no escucha el consejo de su líder, de su mentor, y peor de los pastores? Ni se acerca. Ay. Muchas de las cosas que nos pasa es porque no buscamos el consejo y estamos buscando el consejo de la persona equivocada, que el enemigo está usando para sacarte de la voluntad de él. Por eso es importante que obedezcamos a Dios, no importa aunque sea doloroso. Porque hay pruebas que son dolorosas, ¿sí o no? Y que renegamos de Dios. Me pasó a mí. Yo decía, pero ¿por qué yo, si no soy mala, soy buena hija, soy buena, y por qué yo estoy en ansiedad y depresión? Señor, ¿qué mal yo he hecho? Mejor no hubiera ido a la iglesia. Mejor me hubiese quedado bailando la bachata. Sí. Aleluya. De allá Dios me sacó. Y de allá Dios me hizo obedecerlo a Él. ¿El proceso fue duro? Sí. Grité, lloré amargamente. Sí. Pero era necesario. Para sacar lo mejor de ti, tenemos que ser probados como el oro. El oro brilla cuando entra en el fuego. Y en el fuego es que empiezas a brillar. En el fuego es que Dios saca lo mejor de nosotros. Solo en el fuego. Ese es mi last generation. Ustedes no vayan al fuego, está muy chiquita. Es importante que caminemos bajo esa voluntad y no ser como un Moisés y un Aarón. ¿Sabe lo que yo pienso? Que Aarón y Moisés se frustraron por el pueblo. Salió el viejo hombre de ese hombre de Dios, porque ay, ¿cuántos conocemos a grandes hombres de Dios que por sus emociones o porque se dejan llevar del problema, de la circunstancia, de la aflicción o de la tentación, han caído y se han apartado de la voluntad de Dios? Moisés y Aarón, yo pienso, Pastor George, que él se dejó llevar de tanto le aturdían toda esa gente diciéndole: no hubiera sacado de nuestro lugar, ¿por qué nos trajiste al desierto? Y él se sintió abrumado y fue con su vara y ya, ¡pam!, ahí está. Le dio ira. Por eso es tan importante que empieces a gobernar tu interior. Para que Satanás no busque al hermanito, a la hermanita para sacarte lo que está dentro de ti. Porque si dentro de ti la hermanita o el hermanito o tu familia ocasiona algo que te incomoda, quiere decir que
en esa área hay que madurar y hay que aprender. Y hay que ir, mire, a doblar rodillas para que el maestro te dé la fuerza para que puedas sobrellevar ese hermanito o ese familiar o alguien jefe en tu trabajo que te saca la piedra, como dice. ¿Qué tenemos que hacer por nuestros enemigos? Orar, bendecirlos. Entonces, ¿por qué de tu boca tú mismo te condenas en maldecir? Tenemos que aguardar nuestra boca, porque de ahí es que viene la condenación. Y de ahí fue que las emociones de Moisés y Aarón fueron tentadas por el enemigo. Y no hizo la instrucción que Dios le dijo que hiciera. A cuidarnos cuando estemos atribulados en tomar decisiones. No me entendieron ellos. Hay que cuidarse cuando estés atribulado o algo te molestó en tomar en ese momento las decisiones. Porque esas malas decisiones te van a apartar de las promesas que Dios tiene ya para ti. Y lo más importante, no solo es para ti, sino para tu generación. Como no obedecieron, y hizo Aarón Aarón y Moisés, hicieron a su manera, a su voluntad y no a la de Dios. ¿Qué le dijo Dios? Mire que yo ni estoy leyendo, pero ahí está el versículo cuando ¿qué les dijo? Jehová le dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. El palo. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando un líder no está bien, toda la congregación va a ir detrás de lo mal que está haciendo el líder o de lo que ya está apartado de Dios. Que eso fue lo que le dijo Jehová a Moisés: no entrarán a la tierra prometida, porque la responsabilidad de un líder correcto y verdadero y bajo la voluntad de Dios es llevarte a ti también a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, donde el Dios que me ha creado es el dueño del oro y la plata. Yo no sé si tú lo crees, pero yo creo en el Dios que provee mi casa, provee mi iglesia, provee mi familia. Es tan importante un líder correcto y haciendo la voluntad de Dios. Porque si un mentor o un líder está mal, a todo ese rebaño lo va a llevar a lo mal. Pero como tenemos un Dios sabio, ¿qué hizo Dios? Nadie va a entrar. Mire la responsabilidad grande de nosotros como pastores, de llevarlos a ustedes a esa tierra prometida, de permanecer nosotros haciendo la voluntad de mi Padre y no la del hombre. Ay de aquel que está haciendo la voluntad del hombre. Hay muchos que se han enviado. Nosotros pasamos 20 años vida desde que lo ungieron al pastor y le vaciaron un cuerno. Pasaron 20 años y dijeron que él tenía el llamado pastoral. 20 años para ver el cumplimiento de esa promesa de Dios ahora. ¿Por qué tú te dan una palabra y ya crees que tú eres ya pastor? Hay que pelearla, hay que lucharla, hay que entrar al fuego, hay que ganarla con sacrificio, dice la palabra. Solo con sacrificio tú verás la recompensa de Dios. Pero estás muy cómodo sentado y quieres ya el púlpito. Jesús. Hay que, como dicen en República, guayar la yuca. Vamos a guayarla, porque el que aguaya es el que tiene el producto. ¿Ah? A mí me gusta guayarla. A mí me gusta. Yo digo, Dios, tú sabes cuando tú le das a un hijo algo, si tiene la capacidad para resistir.
Y no te preocupes, esta que está aquí le ha fallado muchas veces a Dios. Porque el Dios que le servimos, Él no ama tu pecado, pero Él perdona tu pecado, pero con un arrepentimiento tuyo. Jesús le dijo a aquellos que vinieron para apedrear a aquella mujer, que lance la piedra el que esté libre de culpa. Nadie puede lanzar algo si no escudriñas primero tu corazón y lo que hay dentro de ti. Por eso, cada líder, mentor, diácono, y vendrán ancianos y serán después enviados pastores. Para tú llegar a ese nivel, ¿cuánto tiempo pasé yo? 20. No quiere decir que tú vas a pasar 20. No. Porque Dios tiene un diseño diferente para cada uno de nosotros. El diseño que Dios hizo en mí con el pastor no es el mismo que quizá tú lo vayas a tener que pasar. Y mira, ay. ¿Estás preparado para caminar bajo una fe sobrenatural? ¿Estás preparado que cuando todo el mundo te hable mal de ti, alza y empiezan a hablar falsos testimonios de ti y tú te quedes quieto orando por él? ¿Estás preparado para que de tu boca salga palabra de bendición y no de maldición? ¿Estás preparado? Necesitamos reconocer bajo qué voluntad antes 2025 para entrar al 2026 estamos caminando. Bajo la voluntad tuya, de lo que te conviene, de lo que satisfaces, o bajo voluntad de Dios, aunque sea difícil, aunque sea en estos momentos no estás viendo lo que tú quieres ver, no importa. Porque al Dios que yo le sirvo, aunque yo pase escasez, yo he pasado escasez, pero yo decía, tú eres mi proveedor y yo sé que en un tiempo vendrá esa cosecha, pero Dios sabe que yo no lo hacía con esa intención. Yo lo hacía siempre, Señor, ¿te agrada a ti lo que estamos haciendo? ¿Estás agradado de lo que estamos haciendo? Hay algo que usted tiene que conocerme, lo que dice la palabra: yo al altivo lo miro de lejos, pero al humilde, aquel humilde gana el corazón de Dios y el mío y el del pastor. Hay veces que aún nosotros, con lo que Dios nos ha dado ahora como pastores, nos ha tocado pedir perdón. Y no me avergüenza, porque yo siento que el que está más humillado, Dios lo enaltece más. Porque el reino de Dios es así: más pequeño, más te ponen alto. Ese es el Dios que le servimos. Mire, si ve, pastor, ya lo que me queda es casi nada. Pero yo camino bajo la voluntad de Dios y lo que Dios pone en el pastor. Porque usted tiene que caminar bajo un legado, bajo un orden. Porque si aquí queremos venir a hacer lo que tú crees que a ti te conviene, estás en la iglesia equivocada. Porque aquí se hace lo que Dios dice a través del hombre de Dios. Porque nosotros quisiéramos ver a Jesús, sí, físicamente, pero lo podemos sentir, ¿sí o no? Y mucho tiempo atrás, esta que está aquí, estaba caminando bajo un desorden y casi los diablos me llevan con ellos. Por eso cuando uno le habla por testimonio de lo vivido, que como madre espiritual de esta casa yo no quiero que mis hijos pasen eso. Pero qué culpa mía es del pastor que no, bueno, aquí no, acá quizá, que no quieren escuchar consejo del líder, del mentor y, como dije, ni del pastor. Ya no es nuestra culpa. Aquí hay citas que nosotros hacemos para el que quiere, pero el si no quiere, el reino de Dios no se obliga, nace en el corazón. Aquí nadie le va a obligar a servir. Usted tiene que decir: pastores o mentor, líder, quiero servir en la casa.
Porque usted sigue y va a seguir tomando leche o va a comerse un chibón. Como a la pastora que a mí me gusta el chibón steak. Porque ese es solo con salsita y un poquito de pimienta. No tiene que sazonarlo. No lo sazone, se pone malo. Usted tiene que aprender ya a comer ese steak en esta casa. No todo el tiempo que estamos empujando. No, si usted nos ayuda, mire, ya falta poco para que esta iglesia empiece el segundo servicio. Ya falta poco para que entremos a otro nivel espiritual. Ya falta poco, pero si usted no se une a la visión de esta casa, si tú no te unes a creer que el Espíritu de Dios está en este lugar, que Él se mueve como Él quiere, eres tú, son los hijos, no aquellos que vinieron a Moisés y Aarón a caerle encima, no reconociendo lo que ya Jehová había hecho por ellos. Hay muchos que aún la queja es como un amuleto que lo cargan aquí, Pastor Luis. Pastor, mentor, usted sabe. Este dolor de cabeza, no sé, pero aún lo cargo. Y cargan la queja. Usted sabe cuántas veces yo vine a este altar. Si usted se queja, venga a la oración martes y jueves. Venga a quejarse, no a Dios. Venga a mostrarle a Él su preocupación y su dolor. Iglesia, estamos incorrectos llevando las cosas de Dios. Por eso no vemos nuestras promesas cumplir aún. Basta ya. Dios me decía en mi pensamiento, no pueden entrar al 2026 haciendo tu voluntad. No, vas a entrar de ahora en adelante, aunque sea duro, aunque la decisión que tengas que tomar te traiga persecución. Pero yo te quiero decir que si tú haces la voluntad de Dios, grandes cosas van a venir para ti. El Señor va a ser tu proveedor, aunque ahora no lo veas, pero tú le sirves al Dios que es dueño del oro y la plata. Yo le sirvo al Dios, no que hay una enfermedad, sino a Dios que es mi sanador. Aleluya. Mire que todo lo escrito se terminó. Y eso, Midia. La Midia no está conectado conmigo. Recuerde, Dios no quería que Moisés muriera en el desierto, jamás. Jamás Dios quería que él no entrara a la tierra prometida, jamás. Así como jamás quiere Dios que tú termines este año no cumpliendo todo lo que tú le has escrito a Dios y que querías del año pasado. ¿Cuánto de lo que escribieron aún no se ha cumplido? Y ahí hay muchas promesas que Dios está retenido. ¿Sabe por qué? Porque estás caminando bajo tu voluntad y no la de Dios. Y recuerden, porque ya termino. Daniel al piano, mi amor, love you. Aunque ahora estás bajo no la voluntad de Dios, y las cosas aparentemente te están yendo bien como Daddy Yankee, va a llegar un momento que Dios te va a acorralar. Que no esperes los tratos con Dios, porque yo te puedo decir, los tratos con Dios no son nada buenos, porque tenemos un Padre que también corrige. Y me gusta, porque cuando yo he estado mal, Él ha llegado a tiempo y me ha sacado de algo que yo estaba haciendo bajo mi voluntad y no la de Él. Es lo importante reconocer que aunque no es bueno lo que estás viviendo, quiero decirte que no es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, como dije al principio, te va a traer gozo, perfección
¿Y qué más dije? Ni anotaron, ¿eh? Paz, gozo, perfección. Y esto que me dio Dios. ¿Qué va a producir eso? Esa perfección y esa paz, ese gozo. Produce. Todo eso es caminar bajo la voluntad de Dios. Así que yo le hablo a aquellos que me están viendo también. ¿Tú crees que estás bien? ¿Tú crees que estás bajo la voluntad de Dios? No. Hay cosas en la vida que aunque parezcan buenas, y la estás gozando, aleluya, o estás sufriendo. Esa aflicción o ese gozo que aparenta ser que estás bien económicamente, te va mejor. Déjame decirte que el caminar más adelante, si no es bajo la voluntad de Dios, no entrarás a la tierra prometida. Así como Moisés y como Aarón. Aquello que desobedeció y no hizo lo que Jehová Dios le dijo a Moisés, ni Aarón no entraron a la tierra prometida. Pero hubo un José que le creyó. ¿Cuántos José hay aquí? Hubo un José que sí creyó, y aunque vio los gigantes que se presentaron, ¿qué representan los gigantes, iglesia? Los obstáculos para llegar, la persecución, la adversidad, el fuego. Yo quiero decirte que así como José, vamos a declarar esa palabra que hasta ahora yo la tengo en mi casa. ¿Cuál es? Ay, yo quería ver si leen la Biblia. José dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Póngase de pie, iglesia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso fue lo que José fue, el que entró a la tierra prometida. José creyó. Josué creyó. Josué es que se parece tanto. No me va a juzgar porque no me sé bien. Sí sabe que yo soy malísima para los nombres. Yo le decía: Señor, ¿cómo yo voy a predicar si yo para memorizarme soy tan mala? Pero cuando tú dices: heme aquí, Señor. Josué fue aquel hombre que le creyó. Aquel hombre que tuvo fe, porque para llegar a esa tierra tú tienes que tener fe. Fe de creer y obedecer. Esas son las dos claves en esta vida: creer y obedecer. Aquí no me ayuda. Creer y obedecer. Vamos a creer y vamos a obedecer a su palabra. Vamos a obedecer a cada punto de esta palabra. Aquí me dice que tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. Ame a Dios y después a su prójimo. Me dice los mandamientos: no matarás, no robarás. Hay tanto que en el catecismo y en la primera comunión yo aprendí. Yo le decía a un familiar: mira, ya mentiste, ya no entraste. Así lo tengo. No, porque ya mentiste, no entras. Así yo lo confronto, la mentira. Pero lo que tengo confianza, al que no, yo lo miro nada más y digo, y empiezo a orar en lenguas por dentro. Nada más, renarguye el espíritu, renarguye. Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo voy a hacer, y me puedo subir aquí, hijo. Yo quiero escuchar. Yo no soy hombre, pero quiero verlos a todos. Y declara esa palabra que dice: Josué. ¿Cuántos Josué hay aquí? 1, 2 y 3. Yo.
Dale un aplauso a Dios.